Bienvenidos a esta segunda sección de videos del curso Los hilos de una marioneta virtual. Introducción a Rigging con Autodesk Softimage. En esta sección hablaremos de la navegación, la creación, la selección y la transformación de objetos, ¿de acuerdo? Comencemos con la navegación. Es lo principal que tenemos que aprender en un programa de 3 dimensiones. Y la navegación en Soft es muy sencilla. Si ustedes vienen de Maya, recordarán que aprietan la tecla Alt, la dejan sostenida y con eso pueden utilizar los 3 botones del mouse para navegar a través del espacio tridimensional. Bueno, aquí en Soft se utiliza la tecla S. Entonces voy a dejar presionada la tecla S y fíjense cómo aquí abajo en L, M y R va a cambiar. Ahí está la tecla S. Y entonces me dice que con el botón izquierdo voy a poder hacer tracking. ¿Ok? Entonces con esto aparece la manita y hago tracking. ¿Ok? Con el botón central voy a hacer dolly, que es acercarme y alejarme. Y con el botón derecho haré orbit. ¿Ok? Que es precisamente orbitar alrededor de un punto. ¿De acuerdo? Entonces esa es la navegación en Soft. Apréndansela, familiarícense. Después de unas horas, unos minutos incluso, serán unos maestros de la navegación y seguramente se podrán mover cómodamente a través del espacio tridimensional. Es esencial que dominen la técnica porque en la medida en que la dominen serán mucho más rápidos y mucho más productivos a la hora de usar el programa. Ahora, hay una cosita aquí en el programa que permite, si ustedes vienen de otro software, por ejemplo, en mi caso yo aprendí Maya primero antes que este programa y me acostumbré a que los botones de Track, Dolly y Orbit fueran otros, ¿no? Entonces para mí hacer Orbit con el botón derecho, ¿de acuerdo? No, Dolly con el botón central, perdón, y Orbit con el botón derecho no me resulta cómodo porque no fue así como lo aprendí. Y la ventaja es que aquí en Soft podemos encontrar en las opciones, aquí en preferencias, debajo de la sección de Camera, que está aquí en Tools, Camera, aquí donde dice Navigation, Nav, Mouse Mapping, está aquí en Soft Image, lo podemos cambiar a Maya. Y entonces lo que sucede es que si ustedes dejan presionar la tecla S, ahora con el botón izquierdo harán Orbit, con el botón central harán Tracking y con el botón derecho harán Dolly. ¿Ok? Yo estoy acostumbradísimo a esta manera de operar. Yo me quedo con este esquema. No es directamente manejar Softimage como Maya, sino simple y sencillamente la cámara sí hacerle un mapping a cómo funciona Maya, porque es como estoy acostumbrado a hacerlo. Si ustedes quieren retar a su cerebro a acostumbrarse a una nueva cámara, que realmente no es muy difícil, lo pueden hacer. A mí sinceramente no me interesa hacerlo. Entonces yo me quedo con esa opción. Recuerden aquí en preferencias, Tools, Camera, Mouse Mapping, Maya en lugar de Softimage. Si ustedes vienen de otro programa que no sea Maya, bueno, quédense con Softimage y apréndanse los botones en el orden que corresponde, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso es la navegación. La tecla S se va a volver pues la tecla que más aprieten durante el uso de este programa, ¿de acuerdo? Muy bien, la navegación está cubierta. Vamos a la creación de objetos. Recuerdan que les expliqué que el menú de Get es como un comodín que siempre está presente, ya sea en Animate, Model, Render, Simulate, incluso Hair. Bueno, no, en Hair no está, porque no podemos traer primitivos de ahí, pero sí en los demás, ¿de acuerdo? Entonces, en el menú de Model, ahí está Get. Entonces aquí es donde vamos a crear nuestros primitivos. Debajo de este botón, Primitive, podemos sacar este menú flotante y podemos crear desde un null, que después les explicaré qué es un null, hasta una curva, como un arco, por ejemplo, un polygon mesh, un cubo o un disco. Y fíjense, cada vez que yo creo un objeto aparece una ventanita, Polygon Mesh Cube, aparece el cubo y aparece esta ventana. Esta ventana es
un property page. Es una página de propiedades. Es una cosa muy útil cada vez que ustedes creen algo o generen algún constraint o generen alguna conexión. Generalmente aparece esta ventana y esto tiene que ver con las propiedades del objeto recién creado, ¿de acuerdo? Aquí está el property page de este cubo. Aquí dice el nombre del cubo, se puede llamar cubo o le podemos cambiar el nombre como nosotros queramos. Por ejemplo, cubanito, ¿no? El largo del cubo. Cuántas unidades tiene, las reglas de subdivisión que van a operar sobre este cubo y las subdivisiones a lo largo de del eje U, del eje V y de la base, ¿de acuerdo? Entonces, solo recordar que cada vez que ustedes creen un objeto aparece el property page. Si ustedes llegan a cerrar un property page y quieren accesar de nuevo a un property page del objeto, simplemente seleccionan el objeto y presionan la tecla Enter en el teclado y eso va a evocar la aparición de esta ventana que es el property page del objeto. Esto funciona con un cubo o funciona con cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Podemos crear, por ejemplo, una superficie, un torus, por ejemplo, y genera el property page, ¿de acuerdo? Podemos crear una luz, aquí en Light, Infinite, y esto genera un property page con todas las propiedades de esa luz: color, ángulo, intensidad, umbra, softness, cuántos samples, y dentro de ese property page vamos a encontrar diferentes pestañas para acceder a todas las propiedades que tenga un objeto, ¿de acuerdo? Recuerden Enter para llamar al property page. Ok, bueno, eso es creación de objetos, creación de elementos en la escena. Vamos a estar generando, cuando hagamos el rig, mayoritariamente geometrías, curvas y ya en cuestión de animación haremos esqueletos, ¿no? Y generaremos algunas otras cosillas por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a generar muchos nulls, los nulls se van a volver nuestros mejores amigos y poco a poco nos vamos a ir familiarizando con esto de los nulls. Ok, eso es en cuanto a la creación. En cuanto a la selección en Soft, les decía que hay tres modos, más bien en base a los botones que apretemos, y eso es muy sencillo. Voy a abrir aquí una ventana que se llama Schematic, de este lado. Aquí hay una ventana que se llama Schematic. Este Schematic, a ver, lo vamos a entender poco a poco. Hablaremos de él en un capítulo en específico, pero se va a volver nuestro mejor amigo cuando estemos rigueando. El schematic es una manera precisamente esquemática de mostrar todos los elementos que se encuentran en la escena e incluso las relaciones que tienen esos elementos. Por ejemplo, estos dos elementos son hijos de este elemento. Es por eso que los presenta en esta relación y en este acomodo que simboliza una jerarquía, donde este es padre de estos dos, ¿de acuerdo? Estos dos tienen un link, que son estas líneas negras, hacia este objeto, ¿ok? Entonces, fíjense qué sencillo es esto. Si yo creo un cubo, ahí está, este es el cubo, lo voy a duplicar presionando Control D, lo duplico, lo voy a mover, ahorita les voy a explicar cómo mover objetos, no se preocupen. Entonces voy a tener tres cubos. Dejando presionado Alt y arrastrando este hacia acá, después con el mismo Alt presionado arrastrando este hacia acá, voy a generar una jerarquía, donde el cubo sin número, cube, es padre de cubo 1, quien a su vez es padre de cubo 2, ¿ok? Eso lo establecen estas líneas y el orden en que se presentan aquí en el schematic. Entonces, fíjense. Si yo utilizo la herramienta de selección, aquí estoy en Select, barra espaciadora para activar la tecla de selección, recuerden, van a apretar muchísimo la barra espaciadora en el uso de este programa. Entonces tengo la herramienta de selección y me dice, con el botón izquierdo vas a seleccionar un nodo. Entonces si yo con el botón izquierdo selecciono esto, selecciono un nodo, ¿de acuerdo? Ahí está, seleccionando cada uno de esos nodos. Si selecciono con el botón central voy a seleccionar branch, y si selecciono con el botón derecho voy a seleccionar todo el árbol completo, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere esto? Si utilizo el botón central, selecciono a partir del nodo que seleccioné hacia abajo, ¿lo ven? Elijo, quiere decir son ramas del árbol. Y si selecciono con el botón derecho, selecciono todo el árbol, ¿lo ven? Ok, eso es algo de selección que vamos a ver en este video. Tengo que cortar ahora y continuamos en el siguiente video, selección y transformación, ¿ok?